Isabel se encontraba en la sala de espera del hospital, el eco de los monitores resonando en su mente. La noticia de la muerte de Dulce la golpeó como un rayo. Su hermana, su confidente, la estrella que siempre había brillado en su vida, se había apagado. Mientras las lágrimas caían por su rostro, su mente viajaba a la infancia, a esos días en que compartían risas y secretos. Recordaba cómo se escondían bajo las sábanas, creando mundos de fantasía, donde nada podía dañarlas. Pero ahora, el dolor era abrumador. La traición de Romina, su sobrina, se cernía sobre ella como una sombra. ¿Cómo pudo ocultar la gravedad de la enfermedad de Dulce? La pregunta la atormentaba. La traición de alguien tan cercano era un golpe que no podía entender. Isabel sentía que el amor que había compartido con su hermana se había convertido en un arma de doble filo. Mientras recordaba las palabras de Dulce, su voz resonaba en su mente. Siempre estaré contigo, hermana. Pero, ¿cómo podía estarlo ahora? La culpa la consumía. ¿Había fallado en proteger a su hermana? La imagen de Romina, con su sonrisa engañosa, se interponía entre ellas. Isabel se preguntaba si la ambición había nublado el juicio de su sobrina. ¿Era el amor de Romina genuino o solo un disfraz para ocultar su egoísmo? El dolor se transformaba en rabia. Isabel se sentía atrapada en un laberinto de emociones. La traición la había dejado sin aliento. ¿Cómo podía alguien que había crecido en el mismo hogar, bajo el mismo amor, ser capaz de tal crueldad? La imagen de Dulce, con su risa contagiosa, se desvanecía en su mente, reemplazada por la traición de Romina. Isabel se levantó de la silla, su corazón palpitando con fuerza. Necesitaba respuesta. La verdad la llamaba, pero el miedo a lo que podría descubrir la paralizaba. ¿Qué secretos había escondido Romina? ¿Qué más había perdido sin saberlo? La angustia la envolvía, y en su interior, una pregunta resonaba con fuerza. ¿Podría perdonar a quien le había robado a su hermana y con ello, su propia paz? La respuesta parecía tan lejana como la luz de una estrella en la oscuridad. Isabel se sienta en el viejo sofá de su sala, rodeada de recuerdos. Las paredes están adornadas con fotos de momentos felices, risas, abrazos, y la inconfundible sonrisa de Dulce. Pero hoy, esas imágenes son un eco de lo que perdió. La luz del atardecer se filtra por la ventana, iluminando su rostro, pero no puede calentar su corazón. Cierra los ojos y recuerda. La primera vez que Dulce la abrazó cuando todo parecía posible. La promesa de una amistad eterna, pero también recuerda el día en que la vida se tornó gris. La llamada que nunca llegó. La angustia de no haber estado allí. La culpa la consume. ¿Por qué no estuvo a su lado en sus últimos momentos? Romina, su hermana, le había ocultado la verdad. La decisión de no decirle que Dulce estaba enferma se convierte en un peso insoportable. Isabel siente que el aire se le escapa. ¿Es posible perdonar a alguien que te arrebata la oportunidad de despedirte? Esa pregunta la atormenta. La traición de Romina se mezcla con el dolor de la pérdida. Cada rincón de la casa le recuerda a Dulce. La taza de café que solían compartir, el libro que le prestó y nunca devolvió. Isabel se siente atrapada en un laberinto de emociones. La tristeza la envuelve, pero la rabia también brota. ¿Cómo pudo Romina hacerle esto? La figura de su hermana se convierte en un fantasma que la persigue. Isabel se levanta y camina hacia la ventana. Mira hacia el horizonte, buscando respuestas en el cielo. Las nubes se arremolinan, como sus pensamientos. La vida sigue, pero ella se siente estancada. La culpa y la traición son cadenas que la atan. La angustia se transforma en un grito silencioso. ¿Qué haría Dulce en su lugar? Perdonaría a Romina. La imagen de su amiga sonriente la visita, pero también la de su hermana, con lágrimas en los ojos. Isabel se siente desgarrada. La lucha interna es feroz. La necesidad de cerrar ese capítulo, de encontrar paz, choca con el deseo de justicia.
¿Es el perdón un regalo o una condena? La respuesta se escapa, como el viento que sopla fuera de su ventana. Isabel sabe que debe enfrentar su dolor, pero el camino es incierto. La sombra de Dulce y la traición de Romina la acompañan en cada paso. Isabel se sentó en la penumbra de su habitación, el eco de las risas de la comunidad resonando en su mente. El homenaje a Dulce estaba en marcha, pero ella no podía ser parte de eso. La exclusión la devoraba. ¿Por qué no la habían invitado? ¿Acaso su dolor no contaba? La traición de Romina la había dejado sola, atrapada en un laberinto de duda. Mientras la gente de Matamoros se unía para recordar a Dulce, Isabel se sentía como un espectador en su propia vida. Las imágenes de su infancia con Romina la atormentaban. Eran inseparables, hermanas de corazón, pero ahora la traición se interponía entre ellas como un muro impenetrable. ¿Qué significa ser familia cuando la confianza se quiebra? La pregunta la perseguía, como un susurro en la oscuridad. Isabel se levantó y miró por la ventana. La luz del atardecer iluminaba el pueblo, pero su corazón estaba en sombras. Recordó la última conversación con Romina, llena de promesas y sueños compartidos. Ahora esas palabras sonaban vacías. La muerte de Dulce había desatado un torrente de emociones que no podía controlar. La tristeza se mezclaba con la rabia, y la confusión la mantenía despierta por las noches. La comunidad se preparaba para el homenaje, decorando la plaza con flores y luces. Isabel podía oír las risas, el murmullo de la gente, pero para ella todo era un recordatorio de lo que había perdido. Se sentía como un fantasma, atrapada entre el amor que una vez sintió por su hermana y el odio que ahora la consumía. ¿Cómo podía perdonar a Romina? ¿Cómo podía seguir adelante cuando su propia sangre la había traicionado? Mientras la noche caía, Isabel decidió salir. Caminó hacia la plaza, cada paso un desafío. La música sonaba y las luces brillaban, pero su corazón estaba en guerra. Se detuvo en la entrada, observando la multitud. La risa de los demás le dolía. ¿Es posible que todos pudieran olvidar tan fácilmente que la traición no de... La pregunta la atormentaba. ¿Qué significa realmente ser familia? La respuesta se desvanecía en el aire, dejando solo un vacío. Isabel sabía que Romina, pero el miedo la paralizaba. La traición había cambiado todo. La noche prometía y su corazón latía con fuerza, anticipando el inevitable. Isabel miró la pantalla de su teléfono. Con fuerza. El mensaje de Romina, distante. No había disculpas, solo una justificación que la dejó helada. Quería ser incinerada, decía. Las palabras resonaban como un eco aterrador. ¿Cómo podía Romina? Dulce, su amiga, había expresado su deseo de descansar junto a su madre. Isabel sintió que el aire se le escapaba. La traición de Romina se transformó en un dolor profundo, un abismo que la consumía. ¿Por qué no le había contado? ¿Por qué había elegido el silencio en lugar de la verdad? Isabel recordó las risas compartidas, los sueños que habían tejido juntas. ¿Acaso esos momentos no significaban nada para Romina? La pregunta la atormentaba. La traición no solo era hacia Dulce, sino hacia ella misma. Se sentía despojada de su confianza, de su amistad. La culpa la envolvía como una sombra. Mientras las lágrimas caían por su rostro, Isabel se preguntó si alguna vez podría perdonar a Romina. La imagen de Dulce sonriendo la perseguía. ¿Qué habría hecho ella en su lugar? ¿Habría guardado un secreto tan devastador? La lucha interna la desgastaba. La verdad era un arma de doble filo. Decidir no hablar era en sí mismo una elección. El silencio de Romina se convirtió en un grillete. Isabel se sentía atrapada entre el deseo de entender y la necesidad de alejarse. La traición era un veneno que se filtraba en su corazón. Cada palabra de Romina era un recordatorio de lo que había perdido. La amistad, la confianza, la verdad. Isabel se levantó, temblando. La habitación parecía cerrarse a su alrededor. La angustia la empujaba hacia un abismo. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que la verdad había sido enterrada? La lucha por la justicia se encendía en su interior. No podía permitir que el silencio de Romina definiera su vida. La pregunta persistía, como un mantra. ¿Por qué eligió el silencio? La respuesta se desvanecía en la niebla de su mente.
Isabel sabía que debía enfrentar a Romina. La verdad debía salir a la luz, aunque eso significara desenterrar vieja. La traición dolía, pero el silencio era aún más devastador. Isabel se encontraba en la habitación de Dulce, rodeada de recuerdos. Cada objeto era un eco de su amor eterno. Miró el vestido que su hermana había usado en su último cumpleaños. Era hermoso, lleno de vida. Pero ahora, solo era un recordatorio de lo que había perdido. Su corazón seguía roto, y la traición de Romina pesaba como una losa sobre su alma. Mientras organizaba las cosas para el homenaje, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo podía alguien a quien amaba traicionar de esa manera? La traición era un veneno que se filtraba en cada rincón de su ser. Pero, a pesar de todo, el amor que compartía con Dulce era más fuerte. Era un lazo que ni la traición podía romper. Isabel tomó un pequeño álbum de fotos. Las imágenes mostraban risas, abrazos y momentos felices. Recordó las promesas que se hicieron, los sueños que compartieron. ¿Cómo podía seguir adelante sin su hermana? La tristeza la envolvía. Pero había algo más, una chispa de esperanza. La memoria de Dulce merecía ser honrada. Decidió que donaría los objetos que más significaban para ellas. Cada uno contaba una historia, un fragmento de su vida juntas. Al hacerlo, sentía que, de alguna manera, mantenía viva la esencia de Dulce. Pero el dolor seguía ahí, como una sombra constante. Era posible encontrar paz en medio de tanto sufrimiento. Mientras colocaba los objetos en cajas, recordó las palabras de Dulce. El amor siempre encuentra la manera. Isabel se detuvo un momento. ¿Era cierto? ¿Podía el amor superar la traición? La pregunta resonaba en su mente, desafiándola a encontrar respuestas. Con cada objeto que donaba, sentía que liberaba un poco de su dolor, pero la traición de Romina seguía ahí, como un eco que no se apagaba. Isabel cerró los ojos y respiró hondo. La lucha interna era intensa. ¿Cómo podía reconciliar el amor y la traición? Finalmente, se despidió de su hermana en silencio. Las lágrimas caían por su rostro, pero había una determinación en su corazón. Isabel sabía que debía seguir adelante, por Dulce. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo podemos encontrar paz en medio del dolor y la traición? No olviden suscribirse y activar la campanita para más historias conmovedoras.